La gracia divina nos enseña la glorificación, como dice el versículo 13 y 14 de la carta de Tito capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, la glorificación del creyente tiene que ver con el regreso de Cristo como la culminación de la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es la glorificación. Una resurrección de bendición, de glorificación, de transformación y de liberación. Por lo cual, el apóstol Pablo presenta 4 razones importantes para esperar ese advenimiento. En primer lugar, por su expectativa, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Aquí el verbo aguardando significa esperar con anhelo, con deseo y con interés. Este debe ser el deseo más anhelante de todo creyente, hermano. Vivir cada día como si el Señor hubiese de regresar hoy mismo. Mire, después de la salvación, el rapto de la iglesia es la esperanza más importante del creyente, porque el apóstol Pablo, en sus cartas, como lo escribe, y en su vida, él tenía la esperanza de que el Señor Jesús iba a volver en cualquier momento. Por eso lo escribió allá en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, cuando él dijo, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese, que el apóstol Pablo tiene la esperanza. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Así que santifiquémonos, despojémonos de todo peso y pecado, vivamos conforme a la imagen de Cristo, vistámonos de las armas de luz, porque somos soldados de Cristo, la armadura de Dios, y también vamos a revestirnos del Señor Jesucristo, de amor, de gozo, de paz, tener esa misma actitud, ese mismo carácter, para que la gente glorifique a Cristo a través de nosotros, que somos ese canal de bendición. O sea, por la expectativa. Los cristianos del primer siglo tenían esa expectativa, y de hecho el apóstol Juan, esa era una de sus confesiones allá en Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 y 10, el 2 y 20, cuando él mismo decía, sí, ven pronto Señor Jesús, ven pronto. En cualquier momento el Señor Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, va a descender hasta las nubes y va a buscar a su iglesia para llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial, como él mismo Cristo lo estableció en San Juan 14, del 1 al 3. El segundo aspecto dice por su importancia, la esperanza bienaventurada, que es lo que estábamos hablando. El arrebatamiento, el regreso del Señor, es una esperanza bienaventurada, que nos llena de anhelo, de gozo, de vivir, de glorificar al Señor, porque sabemos que en cualquier momento el Señor puede llegar. Pero, y si estamos en vida y morimos y el Señor no llega, pues somos bienaventurados, porque vamos a ser los primeros en nuestra alma en ver y en entrar en la presencia del Señor allá en el paraíso, y después descenderemos con Él hasta las nubes, como dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, a buscar a nuestros cuerpos glorificados, y también a buscar a aquellos vivos cristianos que se están santificando y que están glorificando a Dios, para escapar de las cosas terribles que vendrán después de ese acontecimiento. Por eso es que tenemos que vivir cada día para la gloria de Cristo, como lo escribió el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20, versículo 24. De ninguna cosa estimo preciosa mi vida, ni hago caso de mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio de la gracia del Evangelio. Fíjese, para dar testimonio de la gracia de Dios, con tal acabe mi carrera con gozo. También en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, el apóstol Pablo escribió, hermanos míos,
Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago caso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjese que el apóstol Pablo cada día se despojaba de las cosas mundanas, de las cosas pecaminosas, de ninguna cosa hacía caso omiso, sino que su mente y su mirada, toda su vida estaba centrada en Cristo Jesús, en alcanzar la meta, en alcanzar la gloria, para la gloria de nuestro Padre Celestial y para glorificar a Cristo. Por eso dice, hermanos míos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Así que esto es lo que nos motiva a nosotros el arrebatamiento, a servir para Dios, a glorificar a Dios, a santificarnos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Juan escribió, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, hermano. Y esto es lo que nos motiva, el regreso de Cristo, a santificarnos, a glorificar a Cristo, a vivir para la gloria de Cristo. Esto lo hago no para salvarme, sino porque soy salvo ya. Y esto me motiva a agradar y glorificar a Cristo. Así como Cristo vivió por mí, ahora yo vivo para la gloria de Cristo. En tercer lugar, mire, por su persona, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por su persona, Cristo Jesús. Hay dos cosas que se hablan aquí de Cristo. Primero, su divinidad. Dice nuestro gran Dios. La Biblia enseña categóricamente que Jesucristo es Dios. No es un Dios con letra minúscula, ni el arcángel Miguel como lo presentan los testigos de Jehová, ni es un buen maestro de filosofía, ni un maharachi, ni un iluminado, no. Él es Dios. Y eso él mismo lo dejó por sentado. Como Cristo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y Jesucristo en otra oportunidad dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El del mismo Éxodo 3:14. Cuando Moisés les pregunta, y si me preguntan cuál es tu nombre, dígale que yo soy, el que tiene existencia por sí mismo, el Todopoderoso. Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, es igual a Dios en su esencia y en su naturaleza, como le escribió el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que de eso, la Escritura y los apóstoles lo dejan bien en claro. En segundo lugar, por su mesianidad, dice, y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el propósito de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, traer salvación a la humanidad, como lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí encontramos tanto la divinidad como la humanidad de Cristo, como el postrer Adán, para él cumplir lo que el primer Adán no pudo, que es obedecer a Dios. Su divinidad y su humanidad. Aunque muchos no le gustan utilizar este término, pero eso es bíblico. La unión hipostática, que es que en Jesucristo hay dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Así lo establece la palabra de Dios. 100% Dios, 100% hombre, un hombre sin pecado que vivió para cumplir con las demandas de Dios, para representarnos delante de Dios, ya que ningún ser humano acá en la tierra podía agradar a Dios como lo hizo Cristo. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí está, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En cuarto y último lugar, por su obra. Dice que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y crear un pueblo o formar un pueblo celosos de buenas obras. Fíjese el proceso de salvación, lo que conlleva. Primero el Señor nos salva
de un estado pecaminoso, pero no queda ahí. En segundo lugar, nos discipula, nos capacita y nos entrena para vivir la vida cristiana que Dios Padre quiere que nosotros la vivamos a través del Espíritu Santo de Dios. A vivir la vida cristiana, una vida nueva, limpia, como dice Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora el cristiano se caracteriza por buscar las cosas celestiales y no las cosas mundanas como la buscan aquellos que no conocen a Cristo. Y también nos enseña a practicar buenas obras y hacer buenas obras que son obras de santidad que van a glorificar a Cristo. Ahora esas son las obras que Dios Padre acepta, no para salvarme, sino porque soy salvo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora esas buenas obras, el Señor Jesucristo las caracterizó por dos cosas, como lo escribió allá en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo. Como sal de la tierra tengo que dar testimonio de la gloria de Cristo y como luz del mundo tengo que ser guía, tengo que ser un referente y tengo que ser un ejemplo de vida, como dice Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esas buenas obras van a ser recompensadas en el tribunal de Cristo, según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y esas son las obras que van a ser recompensadas con las coronas que el Señor tiene para nosotros en el momento cuando Él descienda hasta las nubes y venga a buscar a su iglesia, o sea, la glorificación del creyente. En conclusión, hermano, hemos estudiado hoy el tema, la enseñanza de la gracia divina. Y la enseñanza de la gracia divina nos enseña tres cosas. En primer lugar, la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. En segundo lugar, la enseñanza de la gracia divina nos enseña la santificación. Dice que enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y la gracia divina nos enseña también la glorificación. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Que Dios le bendiga y espero que este mensaje bendiga tu vida, ayude en algo a tu vida espiritual, a crecer y a glorificar a Cristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos santos del Señor.